Les saluda en esta hora el pastor Jairo Araujo, por gracia de Dios, líder de jóvenes de la región sur. Este es el proyecto de los jóvenes conquistadores de la región sur, titulado Venciendo Gigantes. Hoy quiero presentarles el primero de una serie que estaré tratando de manera paulatina y consecutiva durante un tiempo, referente a derribando gigantes. Hoy quiero hablarles sobre uno, probablemente el más nocivo, destructivo, dañino, que ha hecho definitivamente estragos principalmente en los jóvenes, aunque este gigante del que hablaremos también hace daños en cualquiera de las edades, pues no hace acepción de edades. No obstante, es en los jóvenes donde predomina con una fuerza impresionante. Estaremos hablando sobre unos tipos de gigantes particulares de una manera aplicativa. Pero quiero leer una escritura para comenzar. Está en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos 22 al 24, y su contexto, que está en 2 de Samuel 23, 20 al 21. Habla de un personaje llamado Benaía. Dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. Note esa palabra, 2 leones. Es una frase interesante, leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, un gigante, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. El contexto está en 2 de Samuel 23, 20 al 21. Como veremos, estaremos hablando sobre gigantes, derribando gigantes. En la Biblia encontramos un sinnúmero de estos personajes de elevada estatura, realmente en su mayoría siniestros. Curiosamente, la mayoría de estos gigantes, en su totalidad prácticamente de los que se enumeran en la Biblia, son seres malvados, seres perversos, y generalmente son conocidos como héroes valientes. Eran poderosos guerreros de renombre de la antigüedad. Se los conoce en algunas versiones de la Biblia como arieles o gigantes. Las escrituras mencionan una serie de tipos de gigantes, de los cuales estaremos hablando, y cada uno simbolizan diversos niveles de batallas espirituales que todos los jóvenes y aún todos los cristianos tenemos. Pero vamos a hablar de una manera sucinta, de una manera breve y práctica sobre cómo enfrentar, cómo derribar cada uno de estos gigantes. Recuerde estas palabras. En algunas versiones de la Biblia a estos gigantes se les llama arieles o gigantes, arieles. Ahora, hoy hablaremos sobre uno llamados así, los gigantes Nefilim. Los gigantes Nefilim. En Génesis capítulo 6, versículo 4, y aquí viene una aplicación muy importante para nosotros como jóvenes. Génesis capítulo 6, versículo 4 dice de la siguiente manera: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos gigantes, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta palabra gigantes aquí, había gigantes, literalmente viene de una palabra hebrea que es Nefilim, los Nefilim. Ahora, más que hablar sobre los Nefilim, quiero hablar sobre lo que simbolizan o representan espiritualmente estos gigantes. Y se resumen en una palabra bastante fuerte. Estos gigantes de la era antediluviana tipifican el gigante de la inmoralidad. Hoy hablaremos sobre ese gigante tan nocivo y destructivo llamado el gigante de la inmoralidad. Realmente es el gigante que más hombres, mujeres, jóvenes, personas de todas las edades, incluso ministerios, incluso hogares y vidas de gente que amaba a Dios ha destruido.
Este gigante de la inmoralidad ha aplastado, ha derribado a muchos, aún a líderes de renombre, porque es un gigante muy terrible. Vemos cómo la Biblia nos muestra que los días de Noé eran días donde imperaba literalmente la inmoralidad, entre otros pecados. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, versículo 38, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Note usted que cuando se refiere a los términos casaban y daban en casamiento, lógicamente no estaba hablando del matrimonio establecido y estipulado por Dios, no estaba hablando de un matrimonio en las ordenanzas, en las prescripciones y preceptos de Dios, no estaba hablando de un matrimonio que conlleva moralidad, pureza, sino que estaba hablando de matrimonios, entre comillas, que implicaban inmoralidad, aberraciones sexuales de toda índole, de todo tipo. Es por eso que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los días de Noé eran días de inmoralidad crasa, de un nivel rotundamente terrible, espantoso. Ahora, lo primero que requerimos, porque hablaremos rápidamente sobre cómo vencer este gigante de la inmoralidad. En esta ocasión quiero mencionarle por lo menos 2 puntos básicos de cómo el joven de hoy, el joven actual, puede vencer los gigantes de la inmoralidad, estos gigantes nefilim en un sentido aplicativo. Número 1, lo primero que requerimos, queridos jóvenes, para poder vencer el gigante de la inmoralidad, lo primero es tener una vida de integridad. Repito, vida de integridad. Y lo segundo es una vida ocupada en el trabajo del Señor. Repito esas 2 cosas, vida de integridad y vida ocupada en el trabajo del Señor. Cuando hablamos de vida de integridad, estamos hablando de aquello que implica continuo contacto con Dios, al estilo Noé. Recuerde que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. La Biblia dice en el Salmo 51, versículo 6, «He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». Recuerde, querido joven, si usted quiere tener victorias derribando a este gigante de la inmoralidad, se requiere principalmente una vida de integridad. Y no hay forma, no hay manera de obtener una vida de integridad a menos que tengamos una vida de continuo contacto e intimidad con Dios. La intimidad profunda con Dios a través de la oración, el ayuno, la búsqueda intensa de Dios, da como resultado una vida de integridad. Y eso es algo que Dios ama. Ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Nos hace comprender sabiduría. Lo segundo que el joven requiere, o la persona de cualquier edad requiere para vencer el gigante Nefilín, el gigante de la inmoralidad, es literalmente tener una vida ocupada de trabajo en el Señor. Este es uno de los puntos relevantes porque es literalmente una de las maneras más efectivas para vencer al gigante de la inmoralidad. Existe un temor reverente, algo muy particular. Todos los servidores, todos los cantores, los músicos, predicadores, evangelistas, todos los que están ocupados en alguna obra del Señor, bien saben que cuando uno tiene un cargo, un trabajo, una responsabilidad que hacer para con Dios, esto nos lleva a guardarnos, a buscar de Dios, a tener un temor reverente delante de Dios. Y cuanto más ocupados estamos realmente, esta es una de las formas más efectivas para vencer y derribar de manera definitiva al gigante inmoralidad. Porque, por un lado, cuando nos ocupamos con el Señor de la obra, en adoración, en búsqueda, en intimidad para tener vida de integridad. Y por otro lado, cuando nos ocupamos en la obra del Señor, esto da como resultado una vida victoriosa que derriba definitivamente al gigante inmoralidad. Recuerde que estamos hablando de los días de Noé y estamos viviendo una temporada de mucha inmoralidad como en los días de Noé.
Y literalmente, cuanto más ocupados estemos en el servicio del Señor, más posibilidades tenemos de vencer definitivamente al gigante Nefilín de la inmoralidad. Noé estuvo tan ocupado en la obra del Señor alrededor de casi 100 años trabajando en la construcción del arca. Esto quiere decir que cuanto más ocupado esté nuestro tiempo y nuestro corazón y nuestra mente en el trabajo para Dios, entonces menos tiempo tenemos para fallar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted se ocupa en cuerpo, alma y espíritu en la obra del Señor, mente, cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser comprometido en el trabajo del Señor, esto lo lleva a usted a tener más posibilidades de vencer al gigante Nefilín de la inmoralidad. Cuanto más ocupados estemos en lo bueno, menos tiempo tenemos para pecar. No olvide eso. Cuanto más usted se ocupe en Dios, menos tiempo tenemos para pecar. David, por ejemplo, en la Biblia fue un reconocido derribador de gigantes. Era un hombre que literalmente se llena en la Biblia y los libros hoy en día de fama este personaje por muchos aspectos, pero uno de ellos precisamente por ser un derribador de gigantes, aunque literalmente el famoso gigante que derribó fue Goliat, pero no derribó a Goliat en público sin antes haber derribado otros gigantes en privado. La Biblia dice que en su vida privada, en su vida secreta, él mató osos y leones en su vida secreta. Allí en 1 Samuel 17:34 lo dice, pero escuche, lo que me llama la atención es que la palabra leones allí viene del hebreo ari, de la cual viene a su vez la misma palabra arieles, que también significa gigantes. Es decir, él venció osos y leones, y esa palabra leones es la misma palabra, la misma raíz de donde viene la palabra gigantes, lo que quiere decir que él, antes de vencer a un gigante llamado Goliat en público, venció gigantes en privado, en secreto. ¿Qué significa esto? Esto significa que para poder vencer otros gigantes en público, debemos vencer en privado este gigante terrible de la inmoralidad. Algunos le han llamado la carnalidad. Todo esto tiene que ver con la concupiscencia, la lascivia, la lujuria, todo lo que tiene que ver con pecados de la carne, de orden sexual. Ahora, el gigante de la inmoralidad solo se puede vencer en privado. Esto es fundamental. Allí donde nadie nos ve, allí donde solo estamos Dios y nosotros, allí es donde se comienza a vencer el gigante de la inmoralidad. Recuerde que los gigantes de Génesis capítulo 6 quedaron sepultados en las aguas del diluvio. Eso es muy importante. Así deben ser sepultadas hoy esos gigantes nefilín, esos gigantes de inmoralidad en tu vida, querido joven, en mi vida, como a través de las aguas del bautismo. Si no eres bautizado, busca ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, pero ante todo, las aguas, y esto es bien importante simbólicamente hablando, en las aguas del río de Dios, que tipifica al Espíritu Santo de Dios. Antes de que ellos nos sepulten a nosotros, nosotros debemos sepultarlos a ellos. El gigante de la inmoralidad te puede hacer perder la salvación, no solo la pureza, no solo la mente pura y libre de contaminación, sino que también te puede llevar a la perdición eterna. Recuerde que David venció gigantes en privado, leones, que tipifica a esos gigantes en privado, para poder vencer a un gigante en público. Lamentablemente, cuando pasaron los años, David bajó la guardia. Todos sabemos el escandaloso caso de adulterio entre David y Betsabé por causa de bajar la guardia. David se olvidó en algún momento que para poder vencer de una manera aplicativa a este gigante de la inmoralidad, se requería entender siempre que el secreto estaba en la vida secreta. Así que no olvide esto, dos cosas fundamentales. ¿Quieres vencer la inmoralidad? Se requiere primero una vida de integridad. Esto solo se logra buscando intensamente a Dios de manera continua y persistente. Número dos, ocupados en la obra del Señor. Entre más ocupado estés en las cosas de Dios, más probabilidades tienes de vencer al gigante.
se lo puede resumir de esta manera: debemos ocuparnos en la obra del Señor, pero también en nuestra relación con el Señor de la obra, en oración, en búsqueda, y también sumergirnos en el río del Espíritu Santo. Bendiciones para todos.